Ver, sonido Bueno. perfecto. Muy bien. Muy bien, Señores y correcto. señoras, tenemos con nosotros a Carlos Argaver. Me encanta que esté aquí con nosotros porque, bueno, pues es un señor que lo sigo desde hace mucho tiempo. Un señor, iba a decir chico, pero igual chico quedaba Bueno, ya muy... cuando cumples 30 ya... yo creo que Ya, sí, estás en el limbo ahí, ¿no? No sabes si eres un chico o un hombre. ¿Qué edad tienes, Carlos? 31. 31, perfecto. Hostia, cuando superes los 30 tal vez vale más la pena decir señor, ¿no? ¿Que chico o qué? Sí, porque cuando te dicen caballero, ya tienes la impresión de que te van a multar, ¿no? Es como, has hecho algo mal y te vas a comer una multa. Entonces yo prefiero señor antes que caballero. Claro. Perfecto, muy bien, caballero. Hostia, tío. Nada, Carlos es antropólogo, graduado en antropología, estudió en la misma universidad que yo, de hecho, en la Universidad de Barcelona. Y tu contenido básicamente pues se resume en estudiar las relaciones sexoafectivas entre hombres y mujeres. Haces también, te interesa mucho el género. Y bueno, en realidad son temas muy contemporáneos, ¿no? Porque nos encontramos en un momento donde la sociedad parece que está un poco fracturada, donde parece que hay un combate justamente propulsado por instituciones políticas, ¿no? Entre hombres y mujeres. Entonces tú estás entre medio, ¿no? Intentando poner un poco de claridad entre la turbulencia, ¿no? Yo tengo la premisa de que hombres y mujeres nos necesitamos y que debemos vivir en paz, de alguna forma. Y a mí me reconcilia mucho con ello tu contenido, porque bueno, aparte de que eres muy abierto, obviamente ya hemos charlado un poquito, ¿no? Pero te interesa estudiar mucho cómo fluimos en estos terrenos pantanosos en los que nos encontramos. Cómo hacer que la sociedad sea habitable. Hay un tuitero que se llama Alex Bruma que escribió un tuit que lo tengo de tuit fijado y me parece como muy conciso y muy oportuno en este contexto, que dice algo así como que hay que evitar caer en la tentación de percibir al otro sexo o al otro género como el enemigo, y yo creo que está muy bien traído porque es como, creo que se están fortaleciendo unos discursos desde posiciones contrarias sobre qué es, cómo es la realidad, cómo es el otro sexo, que son muy simplistas y contribuyen precisamente a eso, ¿no? Entonces en mi canal yo intento explicar fenómenos que se dan derivados de estas lógicas y pues desde mis limitadas herramientas intento ofrecer alternativas, ¿no? Y ofrecer pues eso, ¿no? Opciones más allá de caer en esas ideas. Perfecto. ¿Qué es exactamente lo que estudia la antropología? Bueno, la respuesta aburrida es que la antropología es el estudio del hombre, del ser humano. Hay dos antropologías, una es la antropología social y cultural, que es muy parecida a la sociología en cuanto a que estudia fenómenos sociales, pero vaya, el origen que tiene la antropología es que en tiempos en los que las potencias europeas tenían colonias, pues los antropólogos iban a esos lugares a estudiar sociedades no occidentales, ¿no? A estudiar pues, culturas muy diferentes a la nuestra, y esto es lo que nos diferencia más de la sociología, que es el trabajo de campo, que es ser un señor que va a una sociedad y convive con ellos durante años, generalmente aprende su idioma e intenta explicar la realidad de esa sociedad con los propios términos de esa sociedad. Lo que pasa es que ha ido evolucionando la antropología y adaptándose a la realidad, entonces el objeto de estudio es mucho más variado. Luego está la antropología evolutiva, que estudia el comportamiento humano desde, teniendo en cuenta los precedentes de evolución, ¿no? En cómo explicamos determinadas conductas teniendo en cuenta que somos un animal que ha sobrevivido porque ha sabido adaptarse y en este caso pues organizarse entre hombres y mujeres para conseguir sobrevivir. A mí particularmente yo creo que al final el objeto último de la antropología, seguramente habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, pero es lo que a mí me interesa más, ya no es tanto estudiar el ser humano, que es una cosa como muy indefinida, sino estudiar los elementos transculturales, es decir, las cosas que son universales en todas las sociedades, porque ahora impera como esta idea de que todo es cultural y que todo se construye socialmente desde la sociedad y que no hay ningún tipo de input, no hay ningún tipo de tendencia biológica, y el poder tener una gran variedad de estudios de diferentes sociedades nos permite observar si esto es verdad o si hay determinados patrones que se repiten, y para mí eso es de lo más interesante que aporta la antropología pues a este tipo de debates. Si tuvieras que mojarte,
porque hay diferentes perspectivas, ¿no? Dicen, hostia, los hombres y las mujeres, todo nuestro comportamiento viene influenciado de forma cultural, o bien hay la otra perspectiva, el otro extremo, que sería de forma biológica. En tu caso, si tuvieras que dar un tanto por ciento, ¿qué tanto por ciento dirías que el comportamiento de un ser en la sociedad, por ejemplo, occidental, sería cultural o biológico? ¿Qué tanto por ciento le atribuirías? Yo creo que esta pregunta, o sea, voy a decepcionar porque no te la voy a responder, pero esta pregunta plantea una situación que no es del todo, o sea, no es del todo trasladable a la realidad. Porque te voy a explicar un caso, a ver si me sirve de ejemplo. Hay casos de niños y niñas que se han criado entre lobos, por ejemplo, y cuando han vuelto a la sociedad, observamos que estos niños y niñas tienen un comportamiento mucho más similar al de un lobo, en este caso, que al de un humano, en cuanto a que caminan a cuatro patas, bueno, pues ladran, o bueno, en este caso aúllan, etcétera, ¿no? Nos podemos imaginar. Sin embargo, no podríamos decir que caminar sobre dos piernas es una construcción social. Por lo tanto, yo no puedo encasillar esta conducta en concreto como algo social, aunque ha sido socialmente aprendida. Lo que quiero decir es que no es algo tan estanco como que se pueda dividir en porcentajes, sino que es más fácil hablar de tendencias. El ser humano tiene la tendencia, salvando todas las distancias, ¿no? Pero la tendencia a caminar sobre dos piernas. Sin embargo, si un ser humano es fuertemente socializado para evitar que camine sobre dos piernas, no lo va a hacer. Entonces, hay cosas que damos por hecho que son naturales, como caminar con dos piernas, que no significa que no sean naturales porque lo son, pero con una socialización que sistemáticamente evite que se camine sobre las dos piernas, conseguiremos que no se camine con dos piernas. Y probablemente desarrollaremos toda una serie de problemas. O sea, al final sí que existe esta plasticidad cultural que hace un momento he criticado, pero no significa que el hecho de mover una pieza no origine pues toda una serie de problemas que, bueno, más adelante, si queréis, pues podemos tratar. Sí. Claro. Yo quería preguntarte si podrías resumir qué es lo que tocas en tu canal de YouTube y cuál ha sido tu último vídeo, más que nada para que la gente también esté un poco actualizada, sabiendo qué es lo que creas. Vale, yo empecé a hacer vídeos para hablar de lo que yo llamo como revolución sexual, como tercera revolución sexual. Entonces trato todos los temas derivados de esta revolución sexual. Han habido dos previamente, una de ellas es la de los años 20, con la Primera Guerra Mundial hubo una descompensación a nivel demográfico, había muchos menos hombres porque morían en la guerra, sabían que iban a morir, entonces cambiaron los patrones de conducta, las mujeres se volvieron mucho más activas en la seducción, también porque no querían quedarse sin su pareja, se entregaron al sexo casual. Esto fue pues la primera revolución sexual. Las mujeres pues ocuparon los puestos que dejaban los hombres porque iban a la guerra, y eso pues trastocó mucho los roles. En los años 60 hubo otra revolución que está derivada, se asocia con el movimiento hippie, el movimiento feminista, y está derivada de la píldora anticonceptiva. Y esta última revolución sexual se debe precisamente a lo que desde las ciencias sociales llamamos como shock tecnológico, que en este caso pues trastoca la cultura, ¿no? La píldora anticonceptiva también es un shock un shock tecnológico. Entonces, en este caso, ese shock tecnológico consiste en las aplicaciones de citas, en aplicaciones basadas en la imagen con gran conectividad como Instagram. Entonces yo trato de analizar cómo estos shock tecnológicos han afectado a la cultura, cómo han cambiado los patrones de conducta, nuestras preferencias, nuestros intereses, nuestras estrategias y todo lo que desencadena esto. Este es el contenido que suelo tocar, aunque a veces sí que hablo de otras cosas, pues a lo mejor hablo de filosofía para superar la adversidad, cuestiones quizá más pragmáticas, con consejos más concretos. Sí. Lo que te interesa mucho a ti es esta tercera revolución sexual, porque es la que estamos viviendo actualmente, pero igualmente las dos otras son muy interesantes. O sea, el hecho de que los hombres fueran a la guerra, murieran muchos de ellos, quedarán viudas posiblemente muchas mujeres, ¿no? También influenció en la inserción laboral de las mujeres, totalmente, ¿no? La inserción de la figura de la mujer en el mundo laboral, ¿no? La segunda también es súper interesante porque aparece el aspecto tecnológico como es el anticonceptivo, ¿no? Entonces, nosotros también tratamos un poco este tema cuando hablamos del incesto, y es que el incesto perdía un poco, o sea, el tabú del incesto perdía un poco de fuerza porque se instauraba el anticonceptivo, por lo tanto ya no estaba ligado a la prohibición del incesto, al hecho de que si tenías una relación sexual con tu
con tu progenitor cercano tu hijo pudiera nacer retrasado, por ejemplo, sino que ahora podrías disfrutar del sexo libremente, incluso con tus padres, ¿no? Que algo que nos trastoca un poco la mente, porque al final, bueno, tú como antropólogo entenderás, ya sabes que los tabús, ¿no? son muy fuertes, se arraigan muy fuerte a la sociedad y pueden influenciarnos completamente nuestra visión del mundo, ¿no? Cómo nos relacionamos con los demás. Claro. Justamente en esta revolución sexual, y es que aparecen, como dices, las redes sociales, que son Tinder e Instagram. Ya la nueva tendencia, es que es un tema muy complejo, muy amplio del que trataremos, pero igual ahora lo que te ofrece Tinder e Instagram es que te expongas a millones de personas, ¿no? Con mucha facilidad. Y además no tienes este primer encuentro con la persona, que a veces es un poco difícil, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que estás en una discoteca y dices, hostia, me gusta esta chica, voy a intentar hablar con ella. ¿Qué tengo que hacer? Pues, no sé, de pavo real, ¿no? De ir allí y exponer tus mejores armas para ligar con ella. Ahora, el primer paso ya te lo soluciona Tinder, tienes el match. A partir de ahí, tú al menos sabes que tus fotos le gustan a la mujer en cuestión o al hombre en cuestión, ¿no? Sí. Entonces realmente se abre como un paradigma nuevo que nos explota la cabeza un poco, ¿no? Como nos lo explotó con la inclusión de Internet. Claro. ¿Qué implica? ¿Qué cambios han habido en las relaciones entre hombres y mujeres con Tinder, por ejemplo? Pues han habido muchos. Claro, yo hasta hace pocos años, cuando oía que se hacía mención sobre esto, siempre era como desde el humor, como hacer un monólogo sobre, pues mira, he quedado con un tío de Tinder y no sé qué. Siempre se buscaba como la anécdota y tal, ¿no? Pero yo creo que el fenómeno tiene una profundidad que generalmente es desatendida y han cambiado, como digo, muchas cosas. El hecho es que este tipo de aplicaciones se basan en la imagen, ese es el primer hecho diferencial. O sea, en general las mujeres son más selectivas a la hora de buscar una potencial pareja que los hombres, pero no necesariamente utilizando como principal criterio la imagen. ¿Qué pasa cuando le pones un móvil a una mujer con Tinder? Que seguirá siendo selectiva, pero como el principal criterio a la hora de obtener información sobre alguien es la imagen, la imagen ha pasado a ser este primer criterio, aunque fuera del móvil no sea así. Entonces lo que ocurre es que las mujeres han adoptado esta estrategia de dar likes a hombres muy atractivos, pero también porque los hombres muy atractivos los dan de vuelta. Es decir, las mujeres generalmente necesitan más información a la hora de estar tener relaciones con un hombre y de alguna manera el hecho de que sea un hombre muy atractivo compensa esa falta de información, pero es que los hombres muy atractivos buscan la multiplicidad de parejas y la variedad y la inmediatez. Entonces lo que hacen es que bajan sus estándares generalmente con tal de abarcar más mujeres. Entonces además también se da el caso de, bueno, hay una conectividad brutal y hay una confidencialidad evidente. Tú puedes quedar a través de Tinder o a través de Instagram con una persona sin que nadie lo sepa, no tienes por qué dar explicaciones a nadie de con quién has estado, por qué has estado con esta persona y no con otra, y esto pues cambia mucho los patrones. Y hay un gran grupo de hombres que se sienten como muy decepcionados, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que Tinder en este caso tiene cerca de 2/3 de sus usuarios son hombres. Entonces eso va a cambiar, nunca se va a dar una condición de igualdad, es muy complicado. Entonces muchos hombres llegan a Tinder con una serie de expectativas que se ven truncadas porque no encuentran los resultados que esperaban, y muchas mujeres cíclicamente se relacionan con un perfil de hombre que generalmente solamente las quiere para tener sexo casual. Muchas veces es un sexo además que no es de mucha calidad porque generalmente ellos no están interesados en el placer de ellas, y muchas mujeres se sienten usadas. Entonces Tinder no les sirve para encontrar pareja, y a partir de aquí, bueno, podemos ramificar hasta el infinito. Claro. Partimos de la premisa de que hombres somos menos selectivos, las mujeres son más selectivas. Hablamos de por naturaleza, por el hecho de que la mujer, si se queda embarazada, tiene que estar 9 meses con el hijo dentro, por lo tanto tiene que tener unos cuidados mucho más importantes de su cuerpo, ¿no? El hecho de quedarse embarazada hace que corra un riesgo mayor, ¿no? Su vida. Sí, porque tiene la carga reproductiva, porque cuando dos personas tienen una relación sexual, cuando un hombre y una mujer tienen una relación sexual, biológicamente no se están jugando lo mismo, porque el hombre deja la semillita y se puede ir, la mujer sin embargo tiene que acoger esa semillita y tiene que gestar el embrión durante 9 meses, lo que supone después el parto, lo que supone después criar a un hijo. Entonces la mujer está invirtiendo mucho más desde un punto de vista biológico en esa relación sexual. Desde los procesos de socialización, como comentábamos antes,
todo esto se puede cambiar, pero al final la tendencia es esta. De hecho, ahora las mujeres aceptan el sexo casual con mucha mayor facilidad que hace 30 años, por ejemplo, y esto es pues fruto de esta socialización, pero esta socialización a la vez es fruto de determinados avances tecnológicos, como es la píldora anticonceptiva, como es en este caso las aplicaciones de citas y los smartphones. O sea, la segunda revolución sexual ha influenciado en que en la tercera revolución sexual las mujeres pueden disfrutar del sexo mucho más libremente, ¿no? Totalmente, porque yo tengo la impresión de que se suele hablar de esas cosas desde un punto de vista muy idealista, no idealista en cuanto a pensar en algo ideal, sino desde las ideas. O sea, creemos que hemos llegado a este punto porque nuestros valores se han ido transformando de manera natural con el paso del tiempo, porque han aparecido personas muy influyentes, porque han aparecido personas muy inteligentes, que han promovido que estos valores vayan cambiando. Y obviamente que esto tiene una importancia, pero yo dentro del marco de la filosofía o del mundo de las ideas me interesan más los autores materialistas, que tratan de explicar la realidad desde las condiciones materiales. Y en este caso creo que es un buen ejemplo de cómo las condiciones materiales, como puede ser una guerra, como puede ser la píldora anticonceptiva, como puede ser los smartphones, han cambiado nuestra manera de ser. Y por esa razón, por ejemplo, ahora están tan de moda el tema de las relaciones abiertas, el poliamor, porque son unas opciones, es un debate que ha traído de nuevo el tema de los smartphones, la gran conectividad que ofrecen, porque esto ya salió en los años 60 con el movimiento hippie y quedó allí, realmente no perduró en la sociedad. Sin embargo, de nuevo lo ha traído, ha vuelto de la mano de la tecnología. Claro, el tema que hablabas antes de la privacidad, tú antes, si te relacionabas con la gente de tu pueblo, todo el mundo sabía que te habías enrollado con esta persona o con la otra, ¿no? Sin embargo, ahora con Tinder o con Instagram puedes tener una relación privada y nadie se va a enterar si evidentemente no lee tu chat o el chat es filtrado, ¿no?, a los demás. La privacidad te da cierta seguridad para poder mantener relaciones sexuales y disfrutar de esa sexualidad. Has comentado que los tíos más atractivos son los que realmente tienen más, digamos, más poder en Tinder, ¿no? O sea, es decir, el chico atractivo es menos selectivo y además dispone de mayor cantidad de mujeres. Abarca muchas más mujeres que los hombres menos atractivos, por lo tanto, posiblemente les quite la mayoría de mujeres a los hombres menos atractivos, y eso repercutirá en que los hombres menos atractivos se vean totalmente perjudicados en una red como Tinder, ¿verdad? Puede ser que estos hechos expliquen que muchos hombres hayan generado resentimiento hacia las mujeres, en ese sentido, por eso después ahondaremos en términos MGTOW y tal. Sí, ese es uno de los hechos, pero no solamente eso, sino que hay muchos hombres que primero que parten del error de tratar de validarse socialmente a través de los resultados que consiguen en Tinder, que ese es un error, porque hay que entender que Tinder es un espacio artificial totalmente, que no es representativo de la realidad, aunque obviamente influye en ella, ¿no? Luego si quieres podemos ir con eso. Pero además creo que hay muchos hombres que cuando escuchan los problemas que sufren desigualmente las mujeres en ese contexto no pueden evitar decir, pero mi problema es peor, porque el problema que tienen las mujeres es que no encuentran hombres emocionalmente disponibles, que eso es una manera de decir en muchos casos que son hombres que solamente quieren sexo casual. Y entonces dicen, yo querría esta vida, pero yo no lo tengo, aunque no son capaces muchas veces de ponerse los zapatos de estas mujeres y sentirse que ellas se sienten utilizadas. Quizá tú no te has validado socialmente a través de las mujeres y ella quizás sí ha obtenido esa validación inicial, pero es un arma de doble filo, porque esa validación luego hace que te sientas rechazada o sea, te genera una falsa expectativa. Yo realmente no entro en cuál es el problema más grave, quién lo pasa peor, porque yo creo que no vale la pena entrar en ese debate, pero sí que se genera esa comparación. Lo más curioso de todo es que estos hombres que se sienten excluidos o parcialmente excluidos del mercado sexual generalmente orientan sus críticas hacia las mujeres, hacia lo presumiblemente hipergámicas, ¿no? Que son las mujeres, sí. ¿no? O sea, este fenómeno en el que seleccionan hombres que se supone que está por encima de sus estándares, pero nunca critican a los hombres que tienen relaciones con ellas, ¿no? Y que muchas veces lo hacen utilizando la mentira, vendiéndote un planteamiento de romanticismo, de cómo estás, princesa, no sé qué, y luego pues bomba de humo, ¿no? Una vez han tenido relaciones sexuales, rara vez critican a estos hombres. Es lo que me parece más curioso, porque dentro de todos los subgrupos que puede haber dentro de Tinder, el único subgrupo que obtiene el 100% de lo que quiere es este, porque la mayoría de las mujeres, bueno, parece ser que no.
supongo que hay una parte de mujeres también que buscan relaciones esporádicas, pero también hay una gran parte de mujeres que quieren una relación como más vinculante, quieren una relación más formal, ¿no? Exactamente. Y no la pueden encontrar porque suben sus estándares y estos hombres simplemente las quieren para follar o para tener relaciones casuales, ¿no? Sí, sí. Vosotros, por ejemplo, me gustaría que intervinieran también. ¿Cuándo fue la última vez que llorasteis? ¿Tú, Ferry, cuándo fue la última vez que lloraste? La última vez que lloré, pues te puedo decir que podría haber sido 2020. Hostia. Sí, 2020. 2003. 2021. Es muy triste, hace un año. 2021. 2021, pero en plan final. Yo hace sí. prácticamente casi un año, sí. Vale, hace un año. Yo no recuerdo, tío, la última vez que lloré, tío. No recuerdo la última vez. Yo la recuerdo, pero en plan, ya te digo, hace, pues eso, 2021 final. 2021, hace un año y pico, ¿no, Carlos? ¿Y tú, Carlos, cuándo? Yo el año pasado, a finales del año pasado más o menos. Vale. Sí. O sea, estamos hablando finales del año pasado, hace, bueno, unos 3 meses más o menos. Vosotros un año y yo algo más. Me gustó que comentaste en un vídeo que el hecho de tener mayor testosterona en el cuerpo facilitaba, o más bien dificultaba el hecho de que surgieran las lágrimas cuando tenías un sentimiento de pena, ¿verdad? ¿Era sí, algo así. Vale. Se ha relacionado mucho el llanto con la debilidad y tú haces una diferencia entre debilidad y vulnerabilidad. Sí que es verdad que dices que si digo alguna cosa que no hayas dicho me lo comentas, ¿vale? Pero muchas mujeres, a las mujeres les gusta que su pareja o el hombre sea vulnerable, pero no débil. ¿Qué diferencia hay entre lo débil y lo vulnerable? Claro, las mujeres reclaman hombres que estén conectados con sus emociones, pero una crítica que a veces se hace es que cuando los hombres conectan con esas emociones, las mujeres huyen, que no es realmente así. Lo que pasa es que cuando una mujer, o no es necesariamente así, cuando una mujer habla de que quiere un hombre conectado con sus emociones, está pensando en un hombre que ya le guste. O sea, no es que esté buscando un hombre que le va a gustar porque está conectado con sus emociones, sino que quiere que el hombre que le gusta esté conectado con sus emociones. En general es así. Entonces, la diferencia que hay, yo creo que la debilidad como término un poco asexuado, así muy general, es verdad que no suele gustar a las mujeres cuando eligen a un hombre. Yo sé que esto es necesario concretar más a qué me estoy refiriendo, pero especialmente cuando se da en términos de dependencia. Esto es algo transcultural, esto es algo que se observa en todas las culturas. Las mujeres no quieren hombres que dependan de ellas, porque uno de los elementos más atractivos que encuentran las mujeres en los hombres es que sean hombres que sean resolutivos, que sean proactivos, que tengan iniciativa, que tengan la capacidad de ofrecer soluciones y de avanzarse a los problemas. Entonces, si tú eres un hombre dependiente, es incompatible con esta capacidad que es tan cotizada entre las mujeres en general. Al final, las generalizaciones siempre son injustas, pero si queremos establecer leyes, pues no cabe otra que hacer esto. Sin embargo, sí que es importante mostrarse vulnerable, porque de alguna manera te hace humano y es mucho más fácil comunicarse con una persona que sabes hasta dónde puedes llegar y sabes cuáles son sus puntos flacos, sabes cuáles son sus costuras abiertas. Y creo que una persona que se muestra vulnerable también se muestra más accesible, porque si no terminas pareciendo una especie de Clint Eastwood sin emociones, totalmente impermeable a cualquier tipo de comunicación emocional. Lo que pasa es que es un terreno muy pantanoso, porque es difícil encontrar el equilibrio y hay como muchos intereses políticos por en medio, hay mucha confusión, se cree que lo que debe hacer el hombre es hacer todo lo contrario a lo que se ha hecho tradicionalmente, que tampoco tiene por qué ser así, es decir, intentar ser todo lo emocional que puedas y ser absolutamente transparente con tus pensamientos, tus inseguridades, y eso probablemente no solamente no es bueno para el hombre, sino que no es bueno para nadie en general. La dificultad es encontrar un equilibrio entre una cosa y la otra. Total, ¿cómo decimos que un niño puede adaptarse al entorno familiar que podía tener un lobo con su camada? Bien podría cambiarse este hecho, el hecho de que para las mujeres dejara de ser atractivo un hombre que fuera tan resolutivo o más fuerte emocionalmente. ¿Podría cambiar este hecho de que la mujer pudiera ver a un hombre débil más atractivo? Supongo que no, va en contra un poco de la biología o de lo que se espera, ¿no? Pero cambiar un poco este paradigma, ¿podría darse?
Claro, yo creo que se habla mucho de cambiar este paradigma en cuanto a que los hombres que más ligan realmente deberían ser estos hombres conectados con sus emociones, pero quien tiene la llave para cambiar esto, de hecho, son las mujeres con sus elecciones que hacen. Entonces, en ese sentido, creo que hay una parte de responsabilidad a la hora de elegir pareja. Yo creo que esencialmente siempre se pueden dar transformaciones, pero lo que yo he observado es que los fenómenos más asociados a la supervivencia y a la reproducción son los menos susceptibles de cambiar, porque a la evolución no se la puede jugar con según qué historia. O sea, todo lo que funciona para que la gente se reproduzca y sobreviva es más difícil de cambiar. Claro. Entonces, en este caso, yo diría que no va a cambiar. Siempre habrán pequeñas modificaciones, pero en esencia creo que las mujeres seguirán buscando lo mismo en los hombres y los hombres seguirán buscando lo mismo en las mujeres. Claro. Es que tenemos que tener una cosa clara, es que somos animales y al final lo que busca nuestro cuerpo, ¿no?, de forma automática es nuestra supervivencia, porque si no existimos se acaba el ser humano. O sea, lo primordial es sobrevivir, ¿no? Por eso los instintos básicos a veces nos salen y los intentamos racionalizar, pero no sabemos cómo manejarlos, ¿no?, de alguna forma. Sí, yo quería preguntarte algo que me ha venido a la cabeza. Comentabas que 2 de cada 3 personas que están en Tinder son hombres. Uh-huh. Y les cuesta mucho más ligar, obviamente, porque las mujeres tienen más facilidad al ser menos, obviamente, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿crees que ese hecho hace que los hombres terminen... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo sin decirlo de esa forma? Se genere como mucha... No sé cómo preguntarlo, ¿eh? Un segundo, que estoy como... Estoy como un poco atrapado ahora. Necesito ayuda. Necesito una descarga eléctrica ahora mismo. ¿Que se comparen entre ellos? No que se comparen entre ellos, sino que se genera una frustración entre los hombres por lo general al no conseguir ligar a través de Tinder. Seguramente Tinder resulta el último cartucho para ligar, porque tal vez socialmente son tímidos, entonces recurren a Tinder, porque a través de internet pues estás despegado más de la realidad, es una forma de decir, voy a abrirme. Igual Tinder para muchos hombres es el último disparo, y al ver que no se les da una buena respuesta, que no obtienen match, o resulta que obtienen un match al final, tengo un match, que al final resulta que ese match la chica se cansa a los 5 minutos porque no recibe... Claro, ¿qué pasa con los hombres que su última bala es Tinder y no les funciona? Sí, ¿no? cuando así. Esa frustración, ¿no crees que genera como lo que hemos estado viendo últimamente entre los hombres? Este fenómeno como un poco... lo que se le llama incel, lo que se le llama... MGTOW. Sí, que al final no es más que ¿cómo decirlo? Es como hombres que no saben gestionarse emocionalmente, socialmente, terminan pues... Es decir, lo incel al final significa involuntario, ¿no? Celibato involuntario. Es decir, ellos no quieren no ligar, ellos desean, lo que pasa es que no saben gestionarse, tal vez, ¿no? Bueno, y no saben... Al final es lo que él decía hace un momento. Sí. Toda esta gente al final lo que hace es cargar contra la otra persona sin motivo aparente, es decir, porque en el momento esta persona no se sienta querido, por decirlo así, o que la mujer en este caso no le atraiga a esta persona, este hombre después, esta persona después, lo que hace es cargar contra ese género, ¿vale? En el femenino, hablando en este caso, sin motivo aparente, por el simple hecho de que no ha tenido correspondencia, por decirlo así, en Tinder, ¿sabes? Entonces se siente como frustrado, como tú dices, y carga a la vez contra ello porque en ese momento, pues eso, no ha tenido feedback con esa persona. Claro, echa la culpa, ¿no? De su incapacidad para ligar. Claro, entonces como que lo generaliza todo más cuando no es así, ¿sabes? Yo creo que aquí hay 2 puntos. Uno de ellos es que esta frustración que efectivamente se da es fruto también de una expectativa, y hay un humanismo que trata de garantizarnos una serie de derechos, y creo que hay como un apéndice de este humanismo en algunos casos que desde que somos niños nos plantea que tendremos una pareja y que formaremos una familia. Entonces esto casi llega a asumirse como un derecho. Entonces cuando tú llegas a la adultez y ves que ese derecho no se ve satisfecho, se genera esa frustración, pero esa frustración es fruto de una expectativa que es lógica, que la mayor parte de las personas la tiene, y hasta cierto punto yo creo que está bien que se tenga, pero es mucho más productivo
es más compatible con la supervivencia de uno mismo el plantear este tipo de cosas no como algo sobre lo que tienes derecho, sino como un deseo. A mí me gustaría tener pareja, a mí me gustaría formar una familia, entonces si luego no se ve satisfecho este deseo, era un deseo, no era un derecho, no era algo que imperiosamente debías tener. Yo creo que es bueno que todo el mundo se aplique este planteamiento. Creo que puede funcionar a cualquier perfil de persona, desde mi punto de vista es así. Y el otro punto se me ha olvidado. El otro punto era que, sí, estos hombres que realmente creo que es un número significativo de hombres que no consiguen encontrar pareja y que les genera frustración, ya sea en Tinder, sea en otro tipo de plataformas, sea fuera de las redes, porque las redes han influido en la realidad, ¿no? Yo creo que incluso conocer a personas en otro contexto depende de cómo puede ser relativamente más complicado que en el pasado, porque siempre existe la competencia de saco el móvil y tengo también otras opciones, ¿no? No tengo por qué invertir esfuerzos en conocer a esta persona. Se puede dar esa situación. No quiero decir que es algo sistémico, pero se puede dar. Vale. Entonces, el tema es que si tú vives esta frustración y haces una identidad de ello, como está ocurriendo, ¿no? Dentro de lo que se considera como red pill, que son las personas, pero generalmente hombres, que presumiblemente han conocido la realidad del mundo de las citas, hay muchos hombres que se quejan patológicamente de esta realidad, de manera constante, todos los días. Y de alguna manera se dan apoyo entre ellos. Yo creo que puede haber una parte buena, pero la parte mala es que si tú tienes un problema, generalmente no encontrarás la solución juntándote con toda una serie de hombres que tienen el mismo problema que tú y no encuentran la manera de salir de allí. Seguro que encontrarás pues una red de apoyo. Yo reconozco que puede haber su parte positiva, pero probablemente no sea la mejor estrategia. En otros contextos quizás sí, pero en este no. Entonces, no creo que sea compatible con ser feliz el estar quejándote todos los días en redes sobre esto y cayendo en esta espiral, ¿no? Sí, en esta espiral, en esta autoconfirmación, este sesgo de confirmación constantemente, de consumir contenido de mujeres que hacen comentarios despectivos de los hombres en TikToks para revalidar de nuevo lo que yo ya pensaba de las mujeres, rodearme de personas que no hacen más que alimentar esta idea, porque incluso aunque tengas razón, no digo que la tengas, pero en el supuesto caso de que la tuvieras, no te va a hacer más feliz estar planteando esto constantemente. Si tú no puedes cambiar algo, acepta que tienes un margen de maniobra, y lo que no puedas cambiar, no tienes por qué estar constantemente preocupándote por ello, porque si realmente crees que no tiene cambio, no vale de nada la queja. Entonces, esto no devendría en por ejemplo, el movimiento MGTOW, que es Men Going the Wrong Way, ¿no? Como hombres siguiendo su propio camino. Sí. Diría, vale, yo no lo puedo cambiar. Hay unas asimetrías legales, hay unas asimetrías sociales entre hombres y mujeres, por lo tanto, ¿sabes lo que voy a hacer? Mira, yo no me voy a fustigar, pero lo que voy a hacer es no relacionarme con ningún tipo de mujer, ¿no? Es lo que viene a pensar los integrantes de este tal. Entiendo que no tiene nada de sano este hecho, ¿no? Porque, a ver, hay mujeres maravillosas, evidentemente, o sea, estamos generalizando, ¿no? Claro, yo creo que la mayoría de los hombres no se lo plantearán necesariamente así, de no me voy a relacionar. De hecho, ellos mismos te dirán que no es verdad, pero hay casos donde, a ver, si tú tienes un prejuicio contra la mitad de la población, aunque hayas decidido deliberadamente no buscar pareja, en tu día a día, tú cada vez que encuentres una mujer, será difícil que no te asalten estas ideas de, pues, ¿no? de especular cómo será su vida sexual, de mirarla qué privilegiada es, ¿no? O qué suerte tiene, o bueno, ya vas con ese filtro por la vida. Entonces yo creo que eso es muy perjudicial. Está muy bien aceptar no tener pareja, creo que puedes ser perfectamente feliz sin tener pareja, pero tú no puedes plantear esa felicidad de la soltería, que la soltería ofrece muchas cosas, que pueden estar muy bien, desde el antipareja. Tú no puedes tratar de convencer a los demás, porque además hacen divulgación en redes. Tú no puedes tratar de convencer explicando que está muy bien no tener pareja, porque todas las mujeres son puntos suspensivos. Sí. Es cuando se vuelve tóxico. Si tú me planteas que la soltería está muy bien por toda una serie de activos que te ofrece, está muy bien, pero no vayas con el anti por delante. A mí me ha llegado a aparecer contenido de esta clase, que al final ya el algoritmo ha dicho, bueno, porque siempre intento pasarlo, porque básicamente te empiezan a hablar de la Red Pill, de la Matrix, de ideas como muy
muy fuera de la realidad, en plan, entras ya en términos de conspiración casi, ¿no? En plan, el sistema ha estado puesto para que tú, tal, las mujeres son una distracción, tú como individuo has de llevar el hombre a la cima, rollo superhombre de Nietzsche un poco, ¿no? También es un discurso que a los adolescentes les debe flipar un montón, o a los universitarios, ¿no? Pero que no tiene ningún tipo de fundamento, y si lees un poco te das cuenta que incluso Nietzsche pensaría así, de hecho hasta tuvo mujer, es decir, no existe tal idea, ¿no? Como la de... Pero vamos a suponer por un momento que es verdad, que Sí. hay una conspiración en algún grado que trata, pues eso, ¿no? De... ya no de poner a la mujer como una distracción, de ofrecerla como una distracción, sino que trata de enemistarnos, que vamos a suponer que es así, que trata de que la mitad de la población recele de la otra mitad o que los llegue a odiar. Bueno, pues si asumimos que esta teoría de la conspiración podría darse, ya has perdido. Claro. Da igual cuál sea tu experiencia, a ti no te va a beneficiar en ningún grado el odiar al sexo contrario. En ningún Claro, grado, aunque no. hayas sido un desgraciado, aunque hayas acumulado muy malas experiencias con las mujeres, no te va a beneficiar ir con esa idea por la vida. Puedes renunciar a tener relaciones con las mujeres, yo, bueno, al final lo puedo respetar, pero no es válido pensar que todas las mujeres son despreciables por el hecho de serlo, en cuanto a que no tienen capacidad de amar, no tienen capacidad de compromiso, son infieles por definición, que estos son lo que se viene proponiendo, ¿no? En estas esferas. Sí, es que al final las personas, por ejemplo, no son las mujeres quienes son infieles, son las personas quienes cometen actos de infidelidad, es decir... Muchos hombres también son infieles. quiero Totalmente, decirte. totalmente. Y pergámicos también lo pueden ser. Si tú tienes la oportunidad de serlo, lo serás. Ese es el Sí, problema, ¿no? claro, es que Pero eso claro, es lo que se suele olvidar. estamos hablando desde esta perspectiva, pero hablando de la perspectiva contraria, también hay un discurso femenino en contra de los hombres que es completamente idéntico. Sí, por eso, es que esta lógica, por eso cuando hablo de conspiración, no Sí. es que un sexo vaya a odiar al otro, sino vamos a suponer que hay narrativas concretas para que un sexo termine despreciando al otro y viceversa, por supuesto. Claro. Si asumimos que esa conspiración existe, en la que yo no creo, pero vamos a suponer que existe, Sí. es que ya has perdido. Ya has perdido. Si realmente estas personas tienen esta facilidad para creer en determinadas teorías de la conspiración, plantéatelo así. Sí, totalmente. De hecho, si yo fuese una potencia extranjera que quisiera desestabilizar Occidente, probablemente trataría de hacerlo, trataría de que la gente se odiase entre sí, por supuesto, Claro. de que no hubiesen parejas, de que no hubiese natalidad, que yo no digo que esté ocurriendo, pero que es un escenario racionalmente posible. Que tiene coherencia, Sí, ¿no? de, Tiene sí, de coherencia. hecho en internet se habla de que esto puede ser una conspiración, pero bueno, conspiraciones siempre han habido durante toda la historia, es decir, puede serlo o puede que no lo sé, puede que hayamos sido nosotros mismos, es que no pasa nada, ¿no? Sí, yo no suelo entrar, de hecho, hasta No, el porque punto- te comes la olla y Es no que sale. bueno, hablar Sí. de cosas que no puedes demostrar tampoco. Bueno, No. sin ir más lejos, yo por ejemplo en el confinamiento con todo esto del coronavirus y demás, sí que es verdad que yo me centré mucho en pues noticias que salían, ¿no? De todo lo que estaba pasando y demás, y sí que es verdad que es como que me centré únicamente y exclusivamente en todo lo que a mí me interesaba escuchar. Y fuera de ahí no compartía nada. Es decir, yo solo me quedaba con la información que a mí me interesaba. Y si tú, por ejemplo, me venías y me aportabas tu idea o tu opinión, yo no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo porque yo simplemente pensaba en lo que yo creía que era cierto, en lo que yo veía que podría ser cierto, y me quedaba estancado ahí. Y no ampliaba mi visión. Entonces, es como que estaba bloqueando todo lo que me podía dar cierta información que pudiese ser relevante. Y me quedaba simplemente pues con lo que yo creía que era lo correcto. Pues que además este sesgo de confirmación no solo lo usará la Red Pill, sino por el otro lado también el hecho de decir Claro. todos los hombres son unos potenciales violadores, todos los hombres son unos potenciales abusadores. Sí, exacto. Eso. Exacto, Nosotros estamos exponiendo esta parte, Sí, pero sí, es sí, que sí. la otra parte existe exactamente lo mismo. Claro, por eso también surge ahora la pregunta de ¿crees que a día de hoy encontrar el amor verdadero es algo que es complicado? Yo creo que en general es más complicado que antes, pero no significa que sea imposible, ni mucho menos, incluso para muchas personas que se pueden identificar como incel hasta cierto punto. Ujú. Creo que hay un grupo de hombres que lo tienen muy difícil, eso yo no lo niego, especialmente ahora que la imagen está en el centro de todo. Hombres que generalmente tienen un problema de que sus atributos físicos pues están muy por debajo de la media, por así decirlo. Hay otros problemas, hay hombres que tienen problemas de habilidades sociales, por ejemplo, pero yo considero que para ese grupo de hombres está muy difícil, pero incluso para los que lo tienen difícil,
creo que conviene sintetizar y decir, bueno, si yo quiero una pareja y yo quiero formar una familia, ¿qué es lo que está en mi mano hacer? ¿Qué es lo que puedo ofrecer yo como potencial pareja? Voy a trabajar en todo ello y voy a planteármelo, pues como decía antes, como un deseo. Pero vaya, en general sí que diría que es más complicado. Lo que pasa es que también se generan oportunidades interesantes, porque siempre encontrarás un perfil de persona, ya sea mujer, sea hombre, pero creo que especialmente hay un perfil de mujer que repudia este tipo de canales a la hora de conocer gente porque, como decía, ¿no? han acumulado malas experiencias o porque simplemente no son compatibles con ese tipo de... no les gusta conocer a personas a través de un móvil. Una pantalla. Entonces, yo creo que hay más personas buscando experiencias auténticas a la hora de conocer personas, ¿no? Entonces, creo que es cuestión de saber encontrar dónde están estas personas. Pero claro, también, esto que dices también como que se contradice a la hora de hombres que físicamente no son como las mujeres quieren, o sea, no son su prototipo ideal, por decirlo así, pero estas mismas mujeres quizás no les gusta el hecho de estar detrás de una pantalla conociendo a alguien. Ahí juega un poco también, si por ejemplo, estamos hablando de que no eres un hombre que digas, bueno, soy súper atractivo y tal, pero socialmente soy un tío pues que tiene labia y demás. ¿Crees que, o sea, eso en un cara a cara, por decirlo así, fuera de redes y demás, o sea, quedas con una chica y demás, o la conoces, o sales de fiesta con unos amigos y conoces o ves a una chica que te llama la atención, aunque tú físicamente no seas el prototipo de esa chica, al final lo que buscan es lo que tú has dicho, ¿no? Un hombre que sea estable, que sea seguro, que le transmita pues seguridad y demás. Si tú en ese aspecto físicamente no eres el prototipo de ella, pero socialmente eres un tío que aporta, claro, ahí es como que la balanza juega un poco también, porque a lo mejor la chica dice, bueno, no es mi prototipo, pero su manera de ser gana a ello. Entonces, que es lo que buscan las mujeres en realidad. Lo que pasa es que yo creo que no es la mejor estrategia, si eres un hombre físicamente poco agraciado, tratar de asaltar mujeres porque no te va a salir bien. Además, en la medida en la que tú seas muy atractivo físicamente, las mujeres en general tendrán, pero bueno, al contrario también puede pasar, tendrán más facilidad para permanecer atentas a qué tienes que ofrecer de más. Sí. Entonces yo creo que un hombre que físicamente es poco atractivo lo que debería hacer es tratar de conocer mujeres en entornos sociales reales donde se formen grupos que ya tengan algo en común, como algún tipo de actividad en lugar de una discoteca o un bar, porque eso te facilita que las personas te conozcan, que en el caso de que haya una mujer que te guste, tú tienes la posibilidad de que esa mujer observe cómo te relacionas con los demás, qué espacio ocupas en ese grupo, qué rol, y que te des a conocer progresivamente. Al final, en este momento de gratificación instantánea, de inmediatez en el que vivimos a través de las redes, a través de las aplicaciones, esto también se traslada a las relaciones sociales. Entonces, yo creo que este tipo de contextos son idóneos. Las mujeres necesitan no solamente saber cómo es una persona en una cita, sino conocerlo en un contexto relacional. Yo creo que esa sería la mejor opción. Y por ejemplo, estamos hablando mucho de la relación que mantiene un hombre y una mujer en relaciones heterosexuales. ¿Cómo se dan estos hechos en relaciones homosexuales? No sé si hasta allí has llegado, pero también para entender un poquito. Claro, lo que me llega a mí es que no se da de la misma manera porque al final los intereses de cada grupo varían, pero por ejemplo, ¿no? Entre las personas homosexuales, entre los gays en este caso, sí que el amor se ha vuelto mucho más líquido, en el sentido de que el objetivo ya no es la relación, sino las relaciones en plural. Las relaciones ya no, esto es aplicable a los heteros también, ya no se construyen, sino que se consumen. Siempre los gays han tenido la etiqueta de promiscuos y bueno, depende desde qué coordenadas lo veamos, es así, se puede dar. Pero creo que ahora hay más hombres gays que buscan tener pareja, pero como tenemos unas aplicaciones que nos ofrecen tanta conectividad y se produce esta paradoja de la elección en la que necesitas mucha seguridad para quedarte con una sola persona, porque hay tantas opciones, pues eso también no contribuye a que se formen parejas. Además, tenemos que tener en cuenta aplicaciones como Tinder y similar. Son aplicaciones muy orientadas al sexo casual, porque cuando tú consigues una pareja a través de Tinder, ¿qué es lo que haces con Tinder después? Te lo borras. Lo eliminas, sí. Y esto afecta a las personas de toda índole, también a los homosexuales. Ellos tienen Grindr, ¿no? En su bueno, caso, yo he de decir que en su momento yo conocí a mi expareja por Tinder. O sea, no era partidario de utilizar estas aplicaciones, pero en ese momento, pues no sé, sentía no necesidad, pero sentía como pues que me apetecía conocer a alguien y compartir pues mi día a día con esa persona.
Y pues mira, fue entrar y conocí, pues ya te digo, a mi expareja, y desde el primer momento es como que hubo una conexión, ya desde la pantalla hubo una conexión guay. Y la primera vez que quedamos, pues se afirmó que esa relación era, pues, bien, o sea, era una relación como si nos conociéramos ya de antes, que de primeras, pues como que encajamos muy bien y demás, ¿no? Y bueno, después por cosas de la vida, pues una relación, como todo en la vida, termina y acaba, o sea, empieza y acaba. Sí. Pero sí que he de decir eso, que si utilizas este tipo de redes sociales y tienes claro para qué lo quieres, sí que quizás es como más fácil, ¿no? Después encontrar a alguien pues con tus ideas y demás, pero siempre está pues la posibilidad de que la otra persona en el momento también te corresponda a lo que tú estés buscando, pero a la hora de la verdad tú vas con el miedo de que, vale, yo ahora quiero una relación estable, pero a lo mejor esa persona no. Entonces ahí siempre está el miedo ahí, ¿sabes? No sé, es que al final es una aplicación... Pero yo creo que al final, aunque usemos Tinder, al menos, no sé si es yo, por mi personalidad o tú porque te conozco, pero yo creo que en el fondo siempre buscamos algo serio. Buscamos el enamorarnos inconscientemente, Sí. pero no buscamos algo casual y esporádico, porque si no iríamos a... Es decir, a mí no me atrae que una chica, por ejemplo, en un bar me diga, vamos al lavabo y te la chupo, directamente. Exacto. Es como, espera. De hecho, es que Espera. eso te corta, o sea, porque A mí me da miedo, a mí me da miedo. Claro, O nosotros sea, somos muy de la broma siempre, de sí, tal, esto, tal. Bah, pero pero o a sea- la hora de la verdad, cuando nos ocurre, hostia, no somos así, quiero decir, Sí. poco a poco, ¿sabes? Primero, pues dime cómo te llamas al menos y a partir Sí. de ahí ya vamos charlando. Yo casi que lo relaciono incluso, me sabe mal decirlo, un poco no con enfermedad mental, pero con algo que digo, esto es inestable, ¿sabes? Bueno, es que hay gente muy directa. O sea, es como, mira, el otro día, por ejemplo, en Instagram me envió una chica pues una fotografía, ¿sabes? Sí. Sin venir a cuento, ¿eh? Entonces, coño, estás ahí y dices, ¿qué ha pasado, sabes? Y yo mismo le dije, hostia, ¿y esto? Claro, si eso ocurre al revés, ¿sabes? Que es lo que hablábamos antes. Si tú eres el que envía esa fotografía, ojo, se puede liar la marimorena, ¿eh? Pero Ya. es como sin ir más lejos, TikTok. ¿Por qué TikTok muchas veces nos cancela vídeos o nos los elimina directamente? Vídeos hablando de sexo, por ejemplo. Bueno, Sí. es material ofensivo. Claro, pero ¿por qué? Porque hay alguien que lo ha denunciado. Pero, El algoritmo El algoritmo normalmente pero lo es que ve también. sí, pero Sí. es muy raro porque yo, por ejemplo, TikTok lo tengo simplemente para ver pues nuestros vídeos y demás, ¿eh? No le doy un uso diario ni mucho menos. Pero cuando entro, lo primero que me sale, sin ofender a nadie, pero son chicas prácticamente desnudas, bailando, moviendo el culo. Y esos vídeos, tío, circulan sin problema. Sí, o sea, sí, es una red pero- social que pueden utilizar niños, pues yo que sé, de 12, 13, 14 años. Sí, y tú sí. de primeras ya te sale esa imagen, tío. Que pueden utilizar tanto como consumidores como usuarios Exacto. que crean esos vídeos. Exacto. Entonces Claro. dices, ¿por qué a mí me censuran un vídeo que es más que nada humor y esto no hay ninguna privacidad y circula sin ningún tipo de Sí, pudor, que ¿sabes? Es curioso. Claro, en plataformas como Instagram, por ejemplo, sí que hay constancia de que existe un algoritmo que da mayor visibilidad a las fotografías de personas con poca ropa, porque saben que consumimos eso. Y en TikTok ocurre lo mismo, pero sí que es cierto que es una contradicción, ¿no? El que al final Claro. tú promociones un contenido sexual o sexualizante, no sabría cómo llamarlo, pero luego, sin embargo, una persona que esté hablando sosegadamente, racionalmente sobre esta cuestión, pues Y un está poco vetado. ofensivo, o sí que es curioso. ¿Y tú qué crees? ¿Que este contenido es liberalizador para la mujer o todo lo contrario? ¿Se está haciendo uso indebido de...? Yo lo que creo es que de media las mujeres tienen mayor capital erótico que los hombres. Es decir, generalmente una mujer contará podrá utilizar su cuerpo como herramienta para determinados propósitos. Sé que suena muy políticamente correcto, pero para determinados propósitos con mayor efectividad que un hombre. Entonces, si tú sabes usar esta herramienta y eres consciente de qué consecuencias puede traer, puede ser liberador. Yo no utilizaría esta palabra, pero esta mujer sí que tiene más poder que antes. Si tú tienes una capacidad de convocación de muchos hombres, por ejemplo en Instagram, porque estás enseñando tu cuerpo, estás ganando poder. Lo que pasa es que, bueno, ese poder suele ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el hecho de acceder a este poder a ti te genera pues un bienestar, te estás validando socialmente, pero estás generando una dependencia. Yo creo que es muy fácil que una chica joven durante la mayor parte de su juventud estén compartiendo contenido de este tipo
Y cuando su cuerpo ya no pueda ofrecer el mismo contenido, ¿qué ocurrirá si se ha generado esa dependencia? Entonces, yo no animo a las personas, a las mujeres en este caso, a hacer esto necesariamente, pero sí que reconozco que tiene que ver con el poder, porque estás proyectando un capital erótico que atrae personas, pero hay que tener en cuenta que la letra pequeña es esa, que se genera una dependencia. ¿Y por qué genera rechazo este hecho? Porque hay muchas mujeres que dicen, esta es una guarra que está haciendo este contenido, y otras dicen, déjala, pero sí es su cuerpo. Porque la competición femenina es infravalorada sistemáticamente. Siempre hablamos de la competición entre hombres, de la testosterona, de este tipo de cosas, pero la competición entre mujeres puede llegar a ser muy salvaje. Yo en su momento traté de investigar el tema de las modelos de Instagram, hice entrevistas a varias personas y bueno, me encontré en varias ocasiones el comentario de los peores comentarios los he recibido de las propias mujeres. Bueno, las mujeres pueden ser muy feroces a la hora de competir. De hecho, en buena medida el fenómeno de los semidesnudos en Instagram se explica por el afán de competir entre mujeres, y la cantidad de seguidores que tienes es como el contador de goles, que la mayoría suelen ser hombres, pero no es que lo hagan para agradar a los hombres necesariamente. A veces a mí me interesa algunos postulados del feminismo radical porque problematizan la sexualización de la mujer, y me interesan algunos argumentos. Lo que pasa es que muchas veces lo plantean como que lo hacen para contentar al hombre, y puede serlo o puede no serlo. Al final, el pensar que una mujer se arregla o se sexualiza para agradar a los hombres también es un pensamiento retrógrado. La motivación puede ser variada, pero lo que se ha estudiado arroja esto, ¿no? De que, bueno, se debe a la competición entre mujeres. Entonces, claro, parece ser que una de las maneras de competir entre las mujeres más habitual que entre los hombres es desprestigiar al contrario. Por supuesto, esto es una generalización, no significa que las mujeres hagan esto de manera sistemática, todas, pero parece que es más fácil caer en esto en general. Esto me hace pensar en los programas rollo corazón, ¿sabes? Sí. Programas corazón, que siempre están exponiendo como a chicas, pues sinceramente, para mi gusto, de plástico, que no muestran demasiado su personalidad, son como maniquíes. Operadísimas. Sí, operadísimas, sí. Y la persona que consume este tipo de programa suelen ser mujeres que casi siempre están rajando de esa persona. Les da como morbo, o están adictas a eso. Es decir, ven a la nueva novia de un actor famoso. Y todas las mujeres en plan, es que mírala, tal, mira, ¿tú crees? En realidad no es para tanto, ¿sabes? Me hace mucha gracia porque al final este tipo de programas como que alimentan eso, ¿sabes? Es súper curioso, pero va por ahí, ¿no? ¿No crees? O sea, es bastante curioso. Claro, es que hay algunas autoras como la antropóloga Helen Fisher que propone que las mujeres son muy efectivas a la hora de conseguir poder informal. Es decir, desde la antropología hemos estudiado pues muchas culturas, y en general sí que parece que los hombres, bueno, es que es un tema que no sé si abrirlo, pero bueno, vamos a decir, en sociedades agrícolas que no sean cazadores-recolectores, la mayoría de las sociedades no son igualitarias y son los hombres los que tienen el poder. Pero depende de cómo lo analicemos, podemos interpretar que el hombre tiene el poder si nos paramos a pensar quién ejerce el poder en público, pero en privado es otra cosa. Las mujeres en general, transculturalmente, son muy buenas con el poder informal, son muy buenas consiguiendo información sobre otras personas, gestionando esta información, compartiéndola con y cuando consideran que deben compartirla, y de esta manera ganar influencia. Muy interesante. Bueno, yo asocio el fenómeno del cotilleo, entre comillas, con esto, porque las mujeres son muy buenas, pero también son muy buenas como mediadoras. En muchas sociedades las mujeres han tenido roles muy importantes como mediadoras, porque tienen esta capacidad de entender los sentimientos de los demás, de conocer las necesidades de los demás, de ofrecer soluciones en este contexto que las hace muy, muy, muy útiles. Helen Fisher, ¿no? ¿Has comentado? Sí, es una de las antropólogas más reputadas. Sí. Hostia, guay saberlo. Qué bueno. Realmente, sí que es verdad que el mundo privado, esta diferencia que has hecho entre el mundo público y privado, es difícil de percibir, ¿no? Desde el ojo humano, ¿no? Porque lo privado está, pues eso, privado de la vista de los demás, ¿no? Redundantemente. ¿En qué momento, tú sabes en qué momento la figura de la mujer se vincula totalmente o se subordina al hombre? Es decir, yo tengo entendido que en el Imperio Romano ya había leyes que desfavorecían a las mujeres frente a los hombres. De hecho, las mujeres tenían una educación especial que las hacía pues buenas amas de casa y tal. ¿Tú sabes en qué momento empieza la mujer a percibirse como un ser inferior al hombre?
Claro, yo en primer lugar tendría en cuenta esto que he planteado, ¿no? Analizamos algunas sociedades entendiéndolas como patriarcales sin conocer el trasfondo de estas sociedades donde muchas veces las mujeres tienen más poder de lo que pensamos, pero como digo, es poder informal, aunque efectivamente si tú haces un decálogo de sociedades verás que sistemáticamente hay más sociedades donde los hombres tienen el poder sistemáticamente que sociedades igualitarias. Y fíjate que estoy estableciendo este binomio desigual. Sociedades donde mandan los hombres, sociedades donde mandan los dos, no donde mandan las mujeres, porque contrariamente a como suele pensarse, no existe el matriarcado. O sea, el matriarcado es una entelequia, es una propuesta, es una idea en la que las mujeres mandan sistemáticamente, pero a día de hoy no se ha encontrado en ninguna sociedad donde las mujeres regenten el poder sistemáticamente. Entonces, lo que... En ningún No. páramo, o sea, tú te vas a las Filipinas, a la isla tal perdida. Ni en ningún... No, ni en África... No. Encuentras sociedades igualitarias o donde las mujeres tienen un poder, convendría analizar qué poder es más valioso a veces, si el público, el informal, el formal, pero lo que sí que encontramos son muchas sociedades igualitarias, que son las de cazadores-recolectores y muchas otras, muchas sociedades horticultores o agricultoras que son igualitarias, donde son sociedades donde se entiende que los hombres y las mujeres somos no solamente compatibles, sino que es necesario que trabajemos entre nosotros, donde hay igualdad de género en tanto en cuanto lo que hace el hombre no tiene más prestigio que lo que hace la mujer, pero sí que hay separación de trabajo por sexo. Si eres mujer desarrollarás una serie de trabajos, si eres hombre X. Aunque en muchas de estas sociedades hay mucha flexibilidad como la nuestra, así que vemos que de media las mujeres se interesan por un tipo de profesión y los hombres por un tipo de otra, pero por otro tipo, pero a la hora de la verdad hay mucha flexibilidad y, por ejemplo, yo desarrollo un trabajo donde las mujeres están sobre representadas, ¿no? Y puede ocurrir a la inversa, pues como hay mujeres ingenieras, informáticas, matemáticas, etc. Entonces, en estas sociedades donde los hombres y las mujeres vivían en igualdad, existía esta división de trabajo y los hombres realizaban los trabajos que suponían mayor exposición al riesgo y mayor movilidad geográfica. Entonces, cuando tú tienes mayor exposición al riesgo y mayor movilidad geográfica, esto se puede asociar con un tipo de poder que luego puede conceptualizarse de otra manera, porque tú al final tu mundo es más amplio cuando tú sales a cazar, cuando tú sales a explorar, cuando tú sales a hacer lo que sea, ¿no? Pero la madre del cordero de este tema es el sedentarismo, o sea, el hecho de que los cazadores recolectores sean nómadas, siempre tienen que moverse, siempre tienen que ir buscando nuevos lugares donde alimentarse, supone que como no se establecen en un lugar, no hay acopio de alimento, ni de bienes, ni de herramientas de ningún tipo. Por lo tanto, se produce el fenómeno de la reciprocidad en la que entre ellos se ayudan, se intercambian favores, pero siempre en un contexto de, vamos a decir, de igualdad. Pero en el momento en el que te sedentarizas y empiezas a trabajar la tierra, vamos a decir que los cazadores-recolectores no conocen la palabra trabajo, o sea, no conocen la palabra trabajo. Para ellos cazar, recolectar es un divertimento. Pero cuando tú tienes que trabajar, tienes que labrar la tierra, tienes que almacenar... te asientas en un lugar, ¿no? Sí, se producen estas relaciones en las que siempre hay unos que tienen más que otros. Y entre los cazadores-recolectores, bueno, esto es también transcultural, pero el hecho de que el hombre tenga éxito en la esfera material, es decir, el hombre que consigue cosas, es el hombre que mayores posibilidades sexuales tiene. Sin embargo, entre las mujeres no ocurre así. Entonces, el poder sí tiene ese atractivo que las mujeres no tienen por qué tenerlo. Las encuestas que se han realizado a personas autónomas que emprenden un negocio, se les pregunta por qué han emprendido este negocio, la mayoría de los hombres te dice que emprendieron ese negocio para ganar más dinero, para ganar dinero. Sin embargo, para las mujeres no es tan importante, porque hemos heredado esta lógica de, vale, si yo tengo éxito en la esfera material, tendré éxito en la esfera sexual. Entonces yo relaciono el que los hombres hayan accedido al poder desigualmente porque el poder masculino se ve recompensado con mayor éxito sexual. Sin embargo, entre las mujeres a priori no ocurre así. Siempre se habla mucho de el mito, para mí lo es, de la mujer poderosa es atractiva sexualmente para los hombres, y se habla del caso como Madonna, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente a los hombres el estatus social de una mujer les importa relativamente poco. Sin embargo, el impacto que tiene el estatus social de un hombre para las mujeres suele ser mucho más importante. Claro, sí, perdona, continúa. No, bueno, simplemente ya acaba el argumento. Sí. Yo creo que
hasta que no nos sedentarizamos y no se hizo tan evidente que había más personas que tenían poder que otras, especialmente los hombres, no se produjo ese sometimiento en algunas culturas, porque no es algo que ocurra en todas, pero sí en muchas, de la mujer de cara al hombre. De hecho, por ejemplo, los antropólogos que han hecho estudio de campo de determinadas sociedades se han dado cuenta de que la desigualdad de género ha llegado cuando estas sociedades han entrado en contacto con sociedades occidentales, porque ha venido, por ejemplo, un misionero francés católico y les ha explicado a una sociedad del África occidental que en Francia los hombres mandaban sobre las mujeres, y los ha instado a adoptar este mismo tipo de roles, ¿no? Entonces, sin embargo, se ha dado así. Tanto en Occidente, que también ocupa Estados Unidos, hasta hace bien poco pues había una desigualdad, ¿no? Que ahora la simetría es al contrario, o sea, se ha favorecido la figura de la mujer un poco, yo creo, con la intención de compensar la balanza. Pero en todo el mundo musulmán también sucede, de hecho sucede mucho más heavy allí, ¿no? Entonces tenemos dos culturas muy representativas del mundo, o sea, que ocupan mucha extensión en el mundo, donde la mujer ha estado sometida al hombre, ¿no? Y son culturas muy diferentes, que sí que tienen puntos en común, ¿no? Pero que viven en momentos diferentes. Sí. Y de hecho, una cosa que te quería comentar respecto a ello es que en Occidente hemos perdido mucho la fe cristiana. O sea, digamos que la fe no está arraigada en nuestra cultura, pero en el imperio musulmán sí. Sí. ¿Tú crees que es importante la fe para el ser humano, por lo general? Los occidentales somos la única sociedad plural, porque no hay una sociedad occidental, en la que, no sé si la mayoría, pero un amplísimo porcentaje de la población no cree en nada. O sea, el ser humano siempre tiene la necesidad de postrarse ante alguien o ante algo. O sea, los primitivos, aunque esta palabra antropología no se suele aceptar, pero yo utilizo primitivo como sociedad donde la tecnología no está desarrollada, divinizan todo lo que ven, todo tiene una explicación, la manera de relacionarse con el mundo, el sistema clasificatorio a través del cual entienden el mundo es la religión, es la magia, son los mitos, ¿no? Muchas veces los rituales siempre los rituales que se producen son una réplica de un antepasado, de un héroe, de un dios, y yo intento replicar lo que él hizo para darle sentido a la existencia, para que la Tierra siga girando, para darle un significado a la vida. Entonces, el ser humano de manera natural tiene esta predisposición a, yo no diría divinizar lo que ve, pero sí tiene la necesidad de satisfacer la esfera espiritual. Entonces nosotros la hemos perdido. ¿Por qué? Porque nuestro sistema clasificatorio, el sistema que nos permite entender el mundo es la ciencia y el método científico. Entonces, la ciencia ha excluido en muchos casos a la religión, cuando la ciencia hasta cierto punto es una consecuencia de la religión también. Por ejemplo, en el caso católico, la escolástica buscaba a través de la razón defender la fe de Dios, y esta misma razón es la que al final ha acabado con la religión en muchos casos, ¿no? Se habla mucho de la Revolución Francesa, de la Ilustración. Bueno, en España teníamos el barroco español con sus propias características, teníamos la Universidad de Valladolid, donde se inventó el calendario gregoriano, que es el que utilizamos ahora, cuando los ingleses, por ejemplo, no sabían en qué año vivían y llevaban un descuento. No sabían dónde vivían. Claro, se habla, por ejemplo, de que Shakespeare y Cervantes nacieron o murieron el mismo día, no recuerdo el dato, pero es mentira. Lo que pasa es que los ingleses estuvieron 2 siglos que no sabían en qué año vivían ni en qué día. Claro. Estoy como divagando mucho. No, genial. Es genial esto. Es necesaria esta espiritualidad, y por eso muchas personas recurren a religiones secularizadas, es decir, religiones que han perdido toda la simbología espiritual, pero se da las mismas lógicas, se da la misma necesidad de congregarse con personas que comparten algo contigo, que creen lo mismo que tú, se dan actos de fe también. Entonces sí, yo creo que es muy necesario de recuperar, yo no sé si utilizar la palabra fe, pero sí recuperar la espiritualidad que también nos congregaba, nos daba. Yo hace poco estuve, por ejemplo, en un culto evangélico gitano, y realmente es espectacular la devoción que tiene. Yo no digo que la gente sea evangélica, pero la devoción que sienten las personas cuando comparten ese espacio, cuando hay una persona que las conduce a través de la música, es realmente muy, muy sentido. Entonces yo creo que justo he empezado a leer un libro que se llama Espiritualidad sin Dios, pero no puedo compartir mucho porque acabo de empezarlo, pero creo que apela a esta necesidad
antes teníamos este sentimiento de comunidad que a través de la religión pues vertebrábamos la sociedad, y ahora hemos fagocitado la religión de la sociedad, pero es que eso es un error también. La dificultad estriba en encontrar dónde está el punto razonable, hasta qué punto podemos convivir personas con una espiritualidad muy diferente. Yo creo que una de las mejores propuestas son algunas escuelas filosóficas de origen oriental, como puede ser determinadas propuestas del budismo zen, por ejemplo. Es que el nihilismo también a veces es desesperanzador, porque frente a la enfermedad, frente a la desgracia, no tienes dónde agarrarte. A veces el mundo puede parecer una selva, ¿no? Donde a ti te han depositado allí, ¿no? Entonces, no tener un sentido, una dirección, al menos pensar que las cosas tienen un sentido, ¿no? Que las cosas pasan por algo, creo que es muy importante para no caer en el caos y en la depresión o la ansiedad, que a veces es mucho consecuencia de esto, ¿no? De pensar que las cosas no tienen ningún tipo de sentido. ¿Qué más vale que me muera si esto, por qué está pasando? Yo no lo he elegido, ¿sabes? Sí. De todas formas, yo creo que en el humano todavía existen actos de fe o microactos de fe que son, por ejemplo, los rituales. Los micro rituales, digamos. Me encanta la palabra micro, ¿eh? Pero, por ejemplo, el hecho de celebrar tu cumpleaños, es, por mucho que tú intentes ponerle lógica, es decir, al final no es más que la Tierra dando la vuelta, lo cual no significa nada. Llega el día de tu cumpleaños y sientes la necesidad de soplar velas, de hacer como un acto de ritual, ¿no? Yo creo que eso es natural en el ser humano. ¿Sabes lo que quiero decir? Es no solamente natural, sino que prácticamente inevitable. Sí, no ¿no? lo podemos evitar. Sí, y creo que en todas las culturas, si no me equivoco, siempre hay muchos rituales que en todas las culturas, a pesar de no haberse encontrado entre ellas nunca, han realizado los mismos actos. Y eso me parece súper curioso, porque tú puedes decir, vale, no creo en Dios, pero al final la historia te demuestra que estos actos siempre han existido. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí. Y inevitablemente te hace volver a creer en algo. Claro, es que cuando tú te das cuenta de que todo el mundo lo ha hecho durante toda la historia de la humanidad, menos hace 5 minutos en estas sociedades, dices, igual hay algo que no encaja aquí, ¿no? Y al final también depende de cómo quieras vivir la espiritualidad, cómo la quieras ver, pero el hecho de que exista un equinoccio, un solsticio, ¿no? Que cada año se repitan estos momentos en los que hay un día al año que es el que más horas de luz tiene y por lo tanto tiene menos horas de noche, y luego hay 2 días al año donde hay exactamente la misma cantidad de tiempo de luz y de oscuridad, pues ya hay una magia en eso, ¿no? Y este tipo de días siempre se han ritualizado en todas las sociedades. Sí, totalmente, es súper curioso. Todísimas. Recuerdo en Chichén Itzá, creo que era, en México, tenían como una de las pirámides preparadas para, no sé si era el solsticio de... No sé qué momento era, pero que justo en el momento el sol en el día, es que no recuerdo, esto es googleable, porque creo que lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido, pero creo que el día de solsticio de verano se le llama así, ¿no? Solsticio, sí, ¿no? Creo que ese día es el único día en el que el sol choca de una forma en la que hay una serpiente que está alumbrada con el sol, es como el único día, y es el día de ¡wow! ¿No? Este tipo de cosas que incluso pensamos que son como sociedades como muy poco avanzadas porque llevan miles de años de historia, pero al final todas, supongo que incluso, no sé, lo digo desde el desconocimiento, estoy seguro de que tanto en Chichén Itzá, en México, como en Egipto hacían lo mismo, ¿sabes? Sí, claro. Seguramente. Es que ahí se da la mano la magia, la religión y la ciencia. De hecho, hay un físico de origen japonés, que creo que es estadounidense, que se llama Michio Kaku, que tiene algún libro donde defiende la existencia de Dios, pero muy firmemente, porque al final el hecho de que el universo no sea un caos, sino que existan reglas de la física perfectamente ordenadas, que expliquen la realidad con números, parece un diseño inteligente, ¿no? De hecho, se supone que todas las leyes de la física caben en una hoja y a partir de aquí tú puedes ir explicando progresivamente. Pues eso también tiene algo de mágico. Aquí cada uno es libre de pensar si hay una inteligencia detrás o si no la hay, ¿no? Que la ha creado, pero incluso desde determinadas posiciones de la ciencia se puede defender la existencia de Dios o de la espiritualidad, de la religión, como lo queramos plantear. Incluso a través de la ciencia se ha intentado encontrar a Dios. Creo que es el bosón de Higgs, no sé si te suena. Sí. La partícula de Dios que le llaman, ¿no?
No sé muy bien cómo funciona eso, no sé si tú tienes idea o alguien aquí tiene idea. No tengo mucha más idea que tú. Yo tampoco, pero se ha intentado a través de la ciencia encontrar la partícula que define la creación de todo. Y creo que el bosón de Higgs, creo que a través de la velocidad luz, no sé si va por ahí, a través de la velocidad luz en la CERN, ¿se llama? En Suiza está, creo, Sí, ¿no? sí. Creo que a través de la velocidad luz puedes llegar a encontrar esa especie de nexo absoluto, ¿no? Que lo une todo. Y a través de la ciencia, últimamente, a través de la física cuántica y todo esto, se está intentando encontrar como bueno, el espiritualismo, ¿no? O cierta magia, digamos, a través de la ciencia. Es que la física cuántica o sea... Es el punto medio, ¿no? Entre la... Se ve que se mueve muy diferente a la física como tal, ¿no? A la ciencia newtoniana, que le Si llaman. observas las partículas muy, muy pequeñas, los átomos, se ve que se pueden mover en 3 direcciones a la vez, cosas así como muy, muy caóticas, pero que al final son las partículas más pequeñas que componen el orden aquí. Entonces, creo que no se entiende bien esta relación, ¿no? Entre orden y supuesto desorden que parece que hay en la física cuántica, que después no lo hay, ¿no? ¿Existen doctores en física cuántica? Claro, Supongo que sí. Pues ya traeremos a alguien. Oye, te quería preguntar también, ¿qué opinas de que la gente, para defender la posición de que todos somos bisexuales, se vaya a la Grecia antigua y diga sí, porque hay sociedades como la Grecia antigua donde todo el mundo era homosexual? Eso es verdad. El primer punto es que no es así. Concretamente este ejemplo, la Grecia y la Roma clásica no eran bisexuales por definición, sino que el fenómeno más habitual era de cierta pederastia o efebofilia, creo que se le llama, ¿no? Efebofilia. Que son hombres, en este caso, interesados sexualmente por adolescentes. Entonces, sí que hay muchos casos de relaciones homosexuales, pero siempre desde esta simetría, ¿no? Un hombre mayor, adulto, generalmente con poder, que tiene relaciones con un adolescente. Y, bueno, incluso si tú lees creo que es la Ilíada, se habla de que cuando fulanito sirvió de mujer a, es decir, cuando fulanito adoptó un rol pasivo en el sexo con otro hombre, y eso se desprestigia realmente. Entonces, sí que estaban aceptadas las relaciones de homosexuales, pero en este contexto, de este tipo. Efebofílico, ¿no? Sí, sí. Vale. Entonces, ¿se aceptaba un poco la pederastia, entre comillas? O sea, ahí el tabú de la pederastia no existía. Bueno, eso parece, hasta cierto punto. Yo, como digo, creo que es más efebofilia que pederastia como tal, y sí, estaba bastante extendida. Yo no te diré que generalizada como tal, pero además no soy experto en este tema en concreto, pero sí que creo que era muy habitual. Y realmente el tema de que todos seamos bisexuales es que es curioso, ¿no? Porque yo creo que no es así, y creo que tu orientación sexual, del mismo modo que estas terapias de conversión para cambiar tu orientación sexual son un fraude y no funcionan, creo que cada persona nace con una orientación sexual que luego pues acabará de definir la socialización. Pero quiero decir que nadie puede cambiar tu orientación sexual, ni lo puedes hacer tú conscientemente. Entonces, no creo que exista tal plasticidad sexual en cuanto a que tú llegas bisexual al mundo y son los procesos de socialización los que te definen al 100%, porque luego tenemos, haciendo esta lógica, las terapias de reconversión no funcionan. Entonces, esta misma socialización no puede desasocializarte, no sé si existe esa palabra, para reordenar tu orientación. Pero hay un fenómeno muy curioso, y es que hay muchos hombres y mujeres que cuando llegan a prisión son mucho más flexibles con su orientación sexual. O sea que el contexto y tus opciones sexuales pueden hacer que, yo creo que temporalmente, vuelvas a orientar tu orientación sexual, ¿no? Por eso pues se dan muchos casos de hombres en prisión que, aun siendo heterosexuales, tienen relaciones con otros hombres, pero siempre son hombres que responden a un perfil muy concreto, ¿no? Es un hombre con rasgos relativamente femeninos, con un comportamiento más asociado al sexo femenino que no al masculino, que adopta un rol pasivo, y algo parecido puede ocurrir entre las mujeres que tienen relaciones lésbicas en prisión. O sea,
el contexto puede influir en esta orientación, pero yo creo que siempre es algo pasajero. Cuando estos hombres vuelven a la sociedad, no replican este tipo de relaciones generalmente, sino que vuelven a buscar mujeres. Vuelven a buscar mujeres Es igual. curioso. Hay un youtuber que estuvo en una cárcel peruana, me parece, pero es gay, y él dice que sobrevivió gracias a que él se vendía sexualmente a hombres de las prisiones. Justamente es que en una prisión debe haber muchísima testosterona, ¿no? Porque el hecho de delinquir no puede llevarlo a cabo a todo el mundo, sino normalmente son hombres que tienden al riesgo, ¿no? O tienden a no tener... Claro, el planteamiento de que los hombres son un peligro o que los hombres son potenciales puntos suspensivos tiene una lógica, pero yo creo que suele tratarse de muy superficial y no se entiende el fenómeno en su complejidad. Y como bien dices, aquí hay dos elementos, uno de ellos es el que tú dices, ¿no? Mayor nivel de testosterona supone mayor capacidad para aceptar riesgos. Entonces, si tú tienes mayor capacidad para aceptar, para asumir riesgos, y además estás en un estatus social determinado y además no tienes muchas luces, lo más probable es que, o es muy probable que seas criminal. Entonces, hay una mujer cuyo nombre no recuerdo, que hace una década o dos como máximo, llegó a la conclusión de que la inteligencia estaba... La media de inteligencia entre hombres y mujeres, pues era isovalente, ¿no? Era la misma. Lo que pasa es que en el caso de las mujeres la inteligencia tendía a confluir más hacia el centro y en el caso de los hombres la inteligencia tendía a polarizarse mucho más. Es decir, había muchos más genios hombres que mujeres, pero había muchos más hombres que eran rematadamente idiotas que mujeres con las mismas características. Entonces yo asocio estos dos conceptos y yo entiendo que si hay un porcentaje mayor de hombres con pocas habilidades sociales o con dificultad, ¿no?, para enfrentar la vida porque tienen problemas, tienen determinados problemas cognitivos o tienen dificultades intelectuales, y además estos hombres los haces más predispuestos a asumir riesgos, tienes por definición un criminal. Esto no es algo taxativo y totalmente... esto cabría reinterpretarlo desde una óptica social, desde una óptica cultural, pero yo creo que eso ofrece buena parte de la explicación de por qué muchos hombres tienden a delinquir más que las mujeres. El acceso al poder, como explicaba antes, también es un atractivo que a priori las mujeres no tendrían por qué tener. Las mujeres tienen muchas veces la carta de la prostitución, que es una manera no de delinquir, pero sí que de salirse del sistema para ganarte la vida de otra manera. Hay muchos factores que toman un papel en este tipo de Claro, y para tener dinero, por ejemplo, pues si eres hombre puedes ser capaz de atracar un banco, por ejemplo, ¿no? Justificas el poder con el delinquir, ¿no? Luego, por supuesto, donde hayas nacido, el contexto social cultural, sí, como claro, decía, tiene una gran importancia, pero es más abstracto. A priori creo que conviene tener en cuenta esto que comentaba, y a posteriori, pues, realizar estos análisis muy bien sociales. explicado. Sí, por eso también estaba pensando, se relaciona la testosterona con el éxito empresarial, ¿no? Por ejemplo, porque seguramente el éxito empresarial se debe a tomar riesgos, ¿no? En parte sí, lo que yo no estoy de acuerdo es en que se utilicen determinados argumentos biológicos o biologicistas para defender un orden determinado. Lo que sí que está bien es enseñar las cartas y decir, mira, somos así, tenemos toda esta bibliografía científica que nos explica esto. A partir de aquí es importante que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, pero hay que tener en cuenta que efectivamente habrá un porcentaje mayor de hombres que probablemente se interesen más en hacerse empresarios, en asumir riesgos, en consecuencia que se arruinarán muchos más hombres que mujeres, y es necesario tener en cuenta esto, ¿no? Pero hay que tener cuidado a la hora de plantearlo como cosas estancas y totalmente inmutables, porque tampoco es así, y siempre se debe garantizar la libertad para que cada persona haga lo que desee. O sea, hay muchos más hombres que son mendigos, supuestamente porque han adoptado más riesgo con las drogas, ¿no? Sí, o sea, podemos decir que la balanza, por estadística, básicamente, en plan, los hombres suelen ser más exitosos que las mujeres y también más fracasados que las mujeres. Exactamente. Y las mujeres están más aquí, ¿no? Exactamente, sí. Hostia. Luego también hay determinados fenómenos, como que hay muchos hombres, bueno, que son colaterales a esto, muchos más hombres que están dispuestos a trabajar más horas, a tener una jornada laboral más larga, a sacrificar más su vida personal, y las mujeres no tanto. No significa que las mujeres estén más interesadas en trabajar menos horas para hacerse cargo de la familia, porque esto, yo no he encontrado ninguna evidencia de que esto sea así, pero sí que he encontrado que hay más mujeres que hombres que están interesadas en que su jornada laboral sea más corta, porque quieren diversificar más su tiempo en otro tipo de tareas, entre las que puede o no estar la familia. Hostia, muy curioso, la verdad.
Súper curioso. ¿Tenéis alguna pregunta? No, es buenísimo, la verdad. Sí, la verdad es que... Mejor explicado, imposible. Es imposible. Quería la verdad. preguntarte, ¿quieres agua? Vale. Igual te iría bien. El H2O No he chupado, es ¿eh? importante. Por eso, por eso Sí, le he dado sí, el mío, sí, porque porque- tú estás muy mal de la... Sí, de sí. la- digo... Yo, de hecho, llevo unos minutos Sí. sufriendo con un... Es que digo, picor hostia, estamos ahí hablando un criminal, montón y vamos una hora y digo... Pero bueno. Uy. En fin, chicos, No, llevamos pero la bastante verdad es que rato. son temas muy ¿Os interesantes. gustaría ir cerrando esto? ¿Hacemos el juego ese que tenías, Marcos? No me pega. No pega, pero para acabar un poco. ¿o qué? ¿Sí? ¿Queréis Hombre, darle? Sí, tío. Sí, no, para cerrar A ver, ha sido divertido, un ¿no? capítulo muy teórico, mucha Sí. explicación. Hombre, pero superinteresante, son increíblemente explicaciones interesante. que te gustan escuchar, ¿sabes? O sea, yo estoy todo el rato Me ha escuchando pasado porque- volando, ¿eh? Buenísimo. Claro, por claro, eso- por Por eso- eso por dije eso- que Carlos por- viniera, De verdad porque que por es eso de lo los digo, por podcasts eso lo más digo. interesantes que hemos tenido. Total, o sea, No teníamos cojones a hablar. escuchar... No, no, Y tío, básicamente joder. porque los otros invitados eran colegas nuestros y esto era una discoteca, ¿eh? Pero de verdad que ha sido súper interesante. Luego en el siguiente habrá que traer a tu hermana, Alex, para equilibrar un compensar poco. la Exacto, física, exacto. loco, ¿no? Un poco. Exacto, Vale, no, pues pero vamos a hacer un genial. juego. Va, venga, vamos a hacer un juego y cerramos de forma divertida. Vamos con el tiempo justo, creo que nos da tiempo, llegamos ahí bien, ¿no? ¿O qué? A 1 hora 30, ¿no? O sea, es lo máximo, ¿no? Sí, es lo máximo. Llegamos, vamos ahí, llegamos. va. Venga, va. Venga, va, vamos a jugar. Venga, el juego es quién dijo qué, ¿vale? Pero le he añadido un plus de dificultad. Porque hay un tercer factor, que es si la pregunta es falsa. Hostia, Vale. Hostia. esto va a ser muy jodido, ¿eh? Y no solo eso, sino que la pregunta falsa la ha generado una inteligencia artificial basándose en la forma de hablar de los dos. Así que estáis completamente jodidos, Vale, ok. ¿vale? ¿Quién dijo estas frases? Pero un momento, ¿eh? Si es falsa es que no la ha dicho nadie. Otra persona. No, se la ha inventado, Vale. Claro. Venga, va. Es un plus de O sea, en primer dificultad. lugar tenemos que adivinar si se la ha inventado o no. y Uno, después el si la ha otro dicho. o es falsa. Tienes 3 opciones. Claro. Tienes 3 opciones. Vale. ¿Quién dijo estas frases? ¿Donald Trump o Justin Bieber? O ninguno de los dos. ¿Vale? Además son varias, ¿eh? Varias. Sí, son 11 por si hay un empate, hacer un desempate, ¿vale? ¿Quién dijo? Soy realmente rico, deberías ver mi cuenta bancaria. Trump. Yo diría que Justin Bieber. Yo digo que es falsa. Trump. Es que... Es real. Sí. Vale. Suma con los dedos, Ferry. Sí, suma con los dedos. Joder. Va. ¿No sabes cómo sumar con los dedos ahora? Deberíamos decirlo a la vez. ¿Qué porque dices, tal tío? vez Es nos vacilando, condicionamos, tío. ¿no? Venga, va. Va. Si no estás dispuesto a arriesgar... Repito. Si no estás dispuesto a arriesgar lo inusual, tendrás que conformarte con lo ordinario. Ah, ¿puedes repetirla? Sí. Si no estás dispuesto a arriesgar lo inusual, tendrás que conformarte con lo ordinario. Yo digo que es falsa. Yo también. Yo digo que Justin Bieber otra vez. Falsa. Oh, vamos. Vale. Era demasiado Trump y... Es raro, sí, ¿eh? Vale. El fracaso no me detendrá. No es más que un pequeño desvío en mi camino hacia el éxito. A Justin. Trump. Yo voto por Justin Bieber hasta la muerte. Fake, es falsa, no existe. Hostia. Hostia. ¿Cuántos llevas, Ferry? ¿2? 2 de 3. Recordad que las falsas están generadas por inteligencia artificial, ¿eh? Sí, En plan, sí. les dije, basándote en estas, dame falsas. En plan, Venga, va. invéntatelas. Sí, sí. Vale. Si no tienes confianza en ti mismo, entonces encontrarás excusas para no seguir adelante. Trump. 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 Trump, muy bien. ¿Llevas una, Carlos? Llevo una. Vale. A veces... Joder, Ferry. Voy, ¿eh? ¿Qué? Que te joden un rato. ¿Cuántos tío. llevas tú? 2. Ah, yo llevo 3, tío. Vale. A veces tienes que tomar riesgos para lograr algo grande. ¿Falsa? ¿Justin? Trump. Falsa. Joder. Tía, es que claro, a ver, o sea... ¿Esta era o Trump o falsa? Es que Justin... Ya. Venga, Vale, va. Ok. El éxito es tener la capacidad de pasar de un fracaso a otro sin perder el entusiasmo. Justin. Trump. Justin. Trump. ¡Vamos! Hostia. No importa cuánto éxito tengas, siempre debes seguir hambriento de éxito. Falsa. Falsa. Falsísima. Falsísima, muy bien. Grande ahí. Están pasando unos ciclistas por delante. Sí, sí, a fondo. Bikers. Bikers. Vale. ¿Cuántos llevas, Carlos? 3. ¿Tú? 3. Empate, ¿eh? Vamos empate los 4 tres. yo. Ah, Vale. tú llevas Cuidado 4. por él, ¿eh? No Oh. Voy, ¿eh? Voy. 8. Va. No necesito esperar a que los demás aprueben mis decisiones para avanzar. Justin. Yo iba a decir Justin, pero voy a decir Trump. Yo voy a decir falsa.
Falsa. ¡Hola, tío! No me jodas. Venga, va. Podía ser las tres realmente. Ya. Vale. Si la gente es agradable conmigo, yo soy agradable con ellos. Justin. Sin duda. Trump. ¡Hola, Oh. tío! No me jodas. Hostia. A ver, pero Trump seguramente lo dijo falso. If people Claro, are nice claro. to me, I'm nice to them. No, en plan, falsísimo. Posiblemente, En sí. plan, en Oklahoma, ¿sabes? Lo dijo seguramente. Vale. La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Justin. Justin. Falsa. Trump. Es No hay real. ninguna de Justin. No hay ninguna. Ya. Hola, O tío, sea, no me Justin jodas. también era una frase falsa. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? 3. Justin no existe. 3, 5, creo. Cinco. Vale. Bueno, hacemos la última a ver si desempatáis vosotros dos. Va. A veces es necesario ser fuerte y decir lo que piensas, aunque duela a algunas personas. Trump. ¿Cómo quedamos? Justin de Trump. ¿Qué Y dirías, será Alex? falsa seguro, tío. Va, di tú, Alex. Yo diría Justin. Lo sé, pero quiero hacer como un poco... Trump. ¡Vámonos! Pero no había ninguna de Justin. No había ninguna de Justin. Ninguna, Era- criminal. Era un Pero distractor, si la tío. mitad, yo he dicho como 6 o 7 Justin. Sí, ¿eh? y ninguna. Ya. Ha sido por Hostia, Justin. sí. Era un Sí, pero distractor, tiene que era un, salir, puta era un vida. distractor. Bueno, hemos quedado Has jugado la ruleta con el primero, negro, ¿no? segundo y tercero. Bueno, no pasa nada. Está bien, tío. Y el próximo juego que lo traiga quien quiera. No, Yo- lo mejor yo. es que le hemos hecho el Abascal Iglesias y, bueno, con argumentos infalibles ha adivinado el 70%, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, pero Justin Vale, Trump, ya, eso- Vale, claro, pues a ver, para acabar, Justin, vamos a ir tío. cerrando bien. Carlos, ¿Qué opinas de la fiera? No, promoción. Habla de tus canales, de tus medios, en plan para que la gente pueda escucharte y ver Sí. lo que haces. Eso estaría Vale, guay. pues yo creo que lo que hago, el discursito que he tenido, representa bastante lo que vengo haciendo, los temas de los que vengo hablando, y mis plataformas principales son YouTube, Instagram y Twitter, no necesariamente en ese orden, pero vaya. Y nada, la idea es seguir dándole duro. Empezaré con Reels dentro de poco, cuando me lo proponga, pero yo creo que pueden encontrar contenido interesante en las 3 plataformas: Que son... Instagram, YouTube y Twitter. Vale. Carlos Argaver, ¿no? Ah, tal cual, ¿no? Sí, Tal sí. cual. Carlos Argaver, bueno, lo pondremos en En la descripción, sí. Sí. Igual en los reels también lo podemos poner. Vale, y... Súper interesante, o sea, Sí. bueno, ya lo habéis visto, pero igual si queréis más, pues tenéis unos 15 vídeos más o menos en YouTube y próximamente pues vendrá más. Sí. Y recordad que también estamos en Patreon, donde podéis hacer el support necesario para que esto, bueno, se pague con gasolina y cervezas. y no mucho más. ¿Quieres decir algo para cerrar? Muchas gracias por la invitación, chicos. Nos lo hemos pasado súper bien. ¿Has Sí, estado sí. cómodo? Sí, sí. A pesar de que Es esto un sea como un espacio poco... reducido y A demás, pesar de las pero alergias, sí. A ver, ¿sí tienes alergia? No, estoy genial. Vale. Los- vale. los Es llevo, que, yo es no que sé, ¿no? ambos somos alérgicos al polvo y este coche está un poco... Bueno, hoy está bastante decente, pero... Sí, Pero bueno. no está mal, pero Sí, sí, bueno, sí. se podría mejorar. Bueno, poco a poco. Sí, sí. Pues nada, nada, y un saludo a todos los resfriados, que es época de resfriados, ¿vale? Y mejoraos, ¿vale? Gracias. Tú también. Sergio. Muchas gracias. Gracias Vale. por venir, Carlos. Gracias, Venga, Carlos. Vamos cerrando. Que vaya bien. Adiós, muy buenas a todo el mundo. Bueno, Muy bien, ¿eh? Bueno. Respetado máximo, ¿eh? Ha estado muy guay. bueno, tío.